para quienes no conocen esta modalidad de diálogo cinético. Este es un espacio que proponemos desde nuestra organización para abordar con un mayor nivel de profundidad temas que son coyunturales, pero que van a ser muy importantes en el desarrollo de nuestra vida política e institucional. En nombre de nuestra directora Marta Márquez, también darles un saludo, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar por un tema de una idea convalescencia por una gripa, pero bueno, sin mayores preámbulos, introducir muy rápidamente el tema de este diálogo que ustedes ya vieron en los anuncios de la invitación. Hoy vamos a hablar sobre si estamos ante una nueva derecha en Colombia, y entender un poco más allá cuál es el significado político de la elección de Abelardo de la Espriella y de lo que viene de aquí en adelante, lo que se ha considerado el inicio de una suerte de nuevo ciclo político en Colombia. Y para hablar de estos temas, invitamos a 3 personas expertas que han venido trabajando el tema hace varios años y que además de eso han publicado de manera reciente unos análisis muy interesantes que nos van a ayudar a entender no solamente qué está pasando como en términos generales de la reconfiguración de la derecha colombiana, sino también algunas dimensiones del fenómeno que tienen que ver con cuál es el perfil del votante abelardista y si eso nos muestra cambios en el electorado, cuál ha sido el papel de las redes sociales y cuál va a ser el papel de las redes sociales en este gobierno de Abelardo de la Espriella, y cómo se va a mover también este gobierno que tiene apoyo de diversos movimientos religiosos. Entonces, para trabajar estos temas invitamos a Laura Wills. Laura es actualmente vicedecana de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y además profesora del Departamento de Ciencia Política. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenías una agenda un poco apretada. Sandra Botero, de la Universidad del Rosario. Ya aprovechas en la cuña de una vez. Publicaste un informe muy interesante sobre influencers en la campaña electoral, y has venido también trabajando estos temas sobre los nuevos liderazgos de la derecha y cómo se están perfilando. Sandra, muchas gracias por aceptar esta invitación, y a Viviana Ortega de la Universidad Javeriana, profesora del Departamento de Ciencia Política, que has desarrollado una agenda de investigación ya en largo aliento sobre el desempeño de los partidos evangélicos, pero también cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado esa interacción entre religión y política con foco en el ámbito electoral. La metodología va a ser muy sencilla. Vamos a iniciar con una pregunta básica que nos va a permitir poner los elementos o las piezas fundamentales de la conversación. Luego vamos a pasar a un segundo momento para profundizar en cada uno de estos 3 temas que mencionaba hace un momento, para poder entender un poco más allá de lo que aparece en los titulares que está pasando en estos 3 temas. Y posterior a esto, la invitación es que podamos abrir la conversación con ustedes en caso que tengan comentarios, apreciaciones y también preguntas para el panel. Entonces, para iniciar esta conversación, la pregunta con la que queremos arrancar es si en efecto hay una nueva derecha en Colombia, y si así es, ¿qué la distingue de la derecha política tradicional? Si les parece bien, podemos iniciar con Nicolau. Bueno, ellas 12 minutos cada una y mucho o poquito. Bueno. Todo eso es bien, pero exacto. Bueno, listo, Víctor. Primero que todo, muchas gracias por invitarnos. Casi un auditorio con la presencia de esta tarde de miércoles. Y a mis colegas, amigas, Sandra y Viviana, gracias por estar acá. Vamos conversados que ellos seguramente habrá mucho para hablar en los próximos 4 años sobre este tema de la derecha. Bueno, pues voy a responder a partir como de, digamos, todavía no sabemos muy bien esas actividades en estos 4 años, pero pues es súper interesante hablar sobre este concepto de la nueva derecha, si es que lo vamos a ver
renombraremos en esta conversación. Pero creo que para definirse una nueva derecha, pues creo que hay que empezar por entender cuál es la derecha tradicional en un contexto como el colombiano, ¿no? Que yo creo que eso es un punto de partida que es importante tener en cuenta. Porque creo que Colombia, como en muchas cosas, Colombia pues es un caso especial siempre. Y en este caso, para definir la derecha tradicional, pues creo que se diferencia de otros casos también en torno a los ejes en torno a los cuales se discute o se generan agendas problemáticas que uno puede definir como de derecha o no. Entonces, a partir de eso. Entonces, yo creo que la derecha tradicional en Colombia, entonces, empezar por definir, creo que lo primero que hay que hacer es empezar por definir cómo hemos pensado la derecha tradicional colombiana. Yo creo que la derecha tradicional colombiana se ha estructurado alrededor de la seguridad principalmente, la defensa de la propiedad privada, pues es un tema que surge, la oposición de grupos armados ilegales y la confianza en la inversión privada. Sí, básicamente yo diría que esos son como los grandes temas, sin querer decir cuando hay otros temas de los cuales se esté hablando actualmente desde pues, el candidato que va y próximamente posesionar al presidente, pero creo que esos son los ejes en torno a los cuales la derecha en los gobiernos anteriores de los 2000, cuando estuvo Álvaro Uribe en el poder, y otros los partidos tradicionales que han hablado de que si los quisiéramos diferenciar en términos ideológicos, creo que esos son como los ejes en torno a los cuales se ha pensado la derecha tradicional, y eso tiene que ver con el conflicto armado, ¿no? El conflicto armado subordina otros clivajes y convierte la división entre realista y pacifista en el eje central de la competencia. Entonces creo que eso es importante decirlo. Y así fue como el Centro Democrático ganó en su momento, siendo un partido de derecha, ¿no? Y que creo que eso lo tenemos claro todos los colombianos, o muchos de los que pensamos en términos de ideología y cómo clasificamos en los partidos políticos. Entonces, mira que el Centro Democrático es un partido de derecha cuyo es de interés en torno a esos temas que acabo de mencionar. Eso va a llevar a que entonces pensemos en qué tan nueva es la derecha de Abelardo de Espriella. Y yo creo que la evidencia sugiere que hay grandes continuidades ideológicas y cambios, pero hay cambios organizativos, ¿no? Como que Abelardo de Espriella comparte ese núcleo programático de la derecha colombiana que estoy mencionando, y de hecho en la campaña pues habló mucho de ese tema de la seguridad, ¿no? No solamente refiriéndose al tema de la paz total, que es un miembro del gobierno de Petro, que desde el análisis de muchos fue un tema difícil, traspaso en muchos aspectos de esta paz total, lo cual dio pie para poner como un énfasis muy importante a la seguridad nuevamente en su programa de gobierno. Entonces vuelve a ser un núcleo programático importante en el discurso y en el programa de Abelardo de Espriella, pero creo que es diferente con la derecha tradicional en un aspecto, y es que es un liderazgo mucho más personalista, es un liderazgo mucho más digital. Sandra seguramente nos hablará de eso, ¿no? Cuando ahorita en las redes sociales confrontan más confrontacional probablemente también, y menos dependiente de estructuras partidistas. Creo que eso es importante decir, ¿no? Como que el uribismo o la derecha colombiana, si queremos pensar en otros partidos diferentes al Centro Democrático, pues tienen estructuras partidistas que Abelardo de la Espriella no tiene actualmente. Ustedes saben que Abelardo pues, fue elegido no por un partido político precisamente, eligió el Movimiento de Salvación Nacional, que fue el que apoyó, eligió poco poder político en el Congreso de la República, y él con su carisma y su liderazgo muy de líder carismático populista, preguntémoslo, pues tuvo un perfilamiento distinto a lo de la derecha tradicional que había ganado previamente el poder había tenido. Entonces, la pregunta de qué tan nueva es la derecha de Abelardo de Espriella, yo diría que es menos nueva de lo que parece, ¿no? Menos nueva de lo que parece porque que comparte con Uribe y Paloma Valencia, que son dos referentes de la derecha tradicional o de la derecha pues, representada en el Centro Democrático,
comparten uno de los principales anclajes ideológicos. ¿Cuáles son esos? Una autoubicación a la derecha, que se sienten claramente identificados con la derecha, se autodefinen como tal y se sienten pues muy claros, pues son muy claros en decir que son de la derecha. También tienen pues en su discurso todo el tema de la defensa de la propiedad privada y de la seguridad. Es que los tres coinciden en eso. Si nos estaban refiriendo a líderes en particular, y yo hablo de esos tres líderes, pues me parece que se parecen en eso. Entonces yo creo que hay una ideología, una continuidad ideológica que es más fuerte que la ruptura. ¿Sí? En ese sentido es que yo digo, no son tan diferentes esta nueva derecha, si es nueva, la pregunta la respondemos después en Magnica del panel. Entonces surge otra pregunta que también se ha planteado mucho y Sandra seguramente me va a complementar en esto, y es el tema de la ultraderecha que se ha planteado, ¿no? Como, ok, estamos hablando de una ultraderecha en Colombia, como se está hablando de una ultraderecha en otros países de América Latina, ya somos varios, ¿no? Como en El Salvador, como en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Milei, etc. Yo diría que solamente parcialmente estamos hablando de una ultraderecha. Sí comparten ciertos rasgos estilísticos de las nuevas derechas internacionales, entonces ahí yo creo que de las primeras se parece, y luego pues se hizo mucho análisis de eso durante la campaña. Se puede parecer mucho a Bukele en su apariencia física incluso, se puede parecer a Bukele en los gestos, en las expresiones que tiene, como también se puede parecer a Milei, ¿no? El tigre de Milei, que era muy de eso. Sí, bueno, en fin, se puede parecer en algunos aspectos estilísticos a muchos de los líderes de las ultraderechas en América Latina, pero no veo presente evidencia fuerte en algunos de los clivajes en la ultraderecha en América Latina está presentado, como por ejemplo el nativismo, ¿no? Como todo el tema o el clivaje migratorio que se observa, por ejemplo, en Chile también, con el nuevo líder que llegó al poder, o con todos esos principios, esos clivajes que se ven en Europa, en las ultraderechas europeas o incluso en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, en ese sentido, creo que Abelardo de la Espriella no está en ese rango de esa definición de ultraderecha que hemos visto contemporáneamente. Entonces, digamos que nuevamente, pues vuelvo otra vez para decir que creo que hay más parecidos que diferencias entre la derecha tradicional y eso que pensamos que es una nueva derecha. Tiene una continuidad ideológica, pero sí que la diferencia que te propondría yo es que hay una ruptura organizativa. Se conservan los contenidos centrales de la derecha tradicional expresada en el uribismo o en el primer método con el uribismo, pero abandona parte de la maquinaria partidista que caracterizó al centro democrático. Después podríamos hablar en la segunda parte de la conversación, cuando hablamos de resultados electorales, de todo, me cuestiona un poquito más a eso, ¿no? Como ya lo había dicho, que no tiene diferencia de otros líderes de derecha, una estructura organizativa partidaria que le dé como el respaldo y el sustento electoral, a pesar de que ganó con muchos votos, pues detrás de eso hay un partido muy chiquito que es el Movimiento de Salvación Nacional, pero no hay más que eso en términos de estructura organizativa partidaria. Otra pregunta que me surgió a mí preparando esta respuesta breve es si hablar de las películas se parecen más a Uribe o a Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández hay algunas, no sé, cuando hablábamos de Rodolfo Hernández se decía en algunos casos que era un líder de derecha, yo también lo era, pero de pronto se parece a hablar de la Espriella en eso que estaba diciendo yo previamente sobre lo organizativo, ¿no? Creo que ideológicamente Abelardo se parece más a Uribe, pero organizativamente se parece más a lo que fue Rodolfo Hernández en su momento, cuando apareció como candidato con un liderazgo súper personalista, con una movilización directa a sus votantes y con menor dependencia partidaria, como lo estaba diciendo yo previamente. Entonces, digamos, no voy a entrar los 15 minutos o ya casi lo que es wow.
pero no me voy a demorar mucho más porque entonces lo que dice realmente para responder lo que estoy diciendo es que seguramente ustedes dos me van a complementar o a contradecir o no sé, pues seguramente decir otras cosas. Yo creo que la principal transformación de la derecha colombiana en 2026 no es ideológica, sino organizativa. Creo que la derecha mantiene los mismos fundamentos programáticos del mismo, mientras en el liderazgos personalistas, digitales y de anti-establishment, pues yo lidero la fase de convenio, pero en este caso sí con ese discurso de los, de no, los de siempre, se primero desde el en Facebook. Y que hablar de la estrella representa una transición desde un uribismo partidista hacia un post-uribismo mucho más personalista. Eso sería como lo que yo respondería en esta primera parte de la conversación. Gracias, Laura. Sandra, ¿cómo es el escenario? Bueno, está pasando. Visto. Gracias, Víctor, y muchas gracias a todos y a todas por estar. Estoy tratando por de arrancar. Laura decía que ella cree que no es tan nuevo, ¿cierto? Que hay como, si te entendí bien, Laura, que hay como cosas, que claramente hay cosas organizativas más, porque no debe haber tanta diferencia en lo ideológico, que sientes que hay cosas más comunes ahí. Si yo tuviera que responder la pregunta así como a quemarroja, yo diría, creo que difiero de Laura en el sentido que creo que es una derecha que quiere ser nueva. Yo estoy segura si va a lograr efectivamente proyectarse con toda la fortaleza y con toda la diferencia que tiene. Pues yo con Laura en que organizativamente estamos ante algo muy distinto y me parece que cree que es lo mismo, ¿no? También está teniendo un problema de grave, pero creo que además hay una apuesta ideológica, no sé si la de Abelazo, que yo no tengo tan claro que él sea ideólogo, pero sí creo que hay gente ahí que tiene una apuesta, que es una apuesta muy diferente y es una apuesta que está alineada a la de la ultraderecha región. ¿Okay? Entonces creo que es muy difícil hablar de lo que está pasando aquí si no entendemos el contexto internacional y regional. Entonces creo, o sea, como que coincido con la verdad que es cierto, me parece que hay que pensar en la posibilidad de que esto sí puede plantearse como algo distinto. A mí, cuando yo trato de pensar, porque yo siento que es que la derecha colombiana está como en un momento de cambio, ¿saben? Están como en una crisis ahí entre de madurez y identidad. Uribe está como entre que va medio ya en su ocaso y de salida, pero no termina de salir, y siempre como que él se vuelve a poner y lo vuelven a jalar al centro de la discusión. Entonces, entre toda esta crisis de madurez y este rollo de ese partido, de madurez organizativa, pero es de forma inmediata. Y de nuevo, te insisto, que me parece que es muy importante entender y tener esta discusión como en clave de las redes regionales e internacionales de nuestra derecha que están jalando una propuesta diferente. Entonces, sin duda alguna hay un montón de cosas comunes, ¿no? Pues están las cosas que Laura definió súper bien y que ella ha estudiado mucho más que yo, es como los rasgos básicos de la derecha colombiana. Pero como esta derecha está cambiando, digamos, hace años en libros de usando la analogía de si esto era, digamos, si este círculo o esto era la derecha colombiana hace 20 o 15 años. Derecha y uribismo eran el mismo círculo, ¿saben? Si uno los sobreponía, estaban ahí el uno encima del otro y el traslate era el centro. Pero lo que estamos en este momento es que esos dos círculos se han desplazado. Y claro, hay gente como uribista que sigue siendo, o sea, hay lugares donde siguen coincidiendo, pero hay un montón de gente que es de derecha y que ya no está identificada 100% por el uribismo. Y esa gente está buscando otra cosa. Y esa otra cosa, o por antipetrismo, o porque efectivamente conecta con estas ideas más radicales, muchas veces conecta con esto que es la ultraderecha regional. Ahora, es que pues la ultraderecha regional internacional, por lo menos en América Latina, no es ahí este proyecto ideológico perfecto, como decía Laura, por ejemplo, o sea, no toda tiene un componente nativista, lo tiene en Chile, pero no lo tiene en otros países. Pero hay unas cositas por ahí, las cuales se ven muy claras en Abelardo, por ejemplo, migracionismo, el cambio climático, una agenda súper fuerte antiderechos
minorías y antiderechos. Estoy mencionando como dos que sí son súper temas. Entonces, y yo creo que, y con una discusión sobre los la sí, pues ahí tenés charla, pero pues y eso se vio incluso cuando Laura dijo cuáles son las características centrales de la derecha tradicional colombiana. Ahí no está y agenda anti-ideologías ni anti-derechos, y esa es una vaina que está en el centro, por lo menos del discurso de varios de los momentos de campaña de Bravo y de algunas de las personas que parecen jugar roles muy importantes en ese gobierno y es el centro de la agenda regional de la ultraderecha. Entonces, es difícil, por eso yo creo que quiere ser algo nuevo. Yo no tengo muy claro si eso efectivamente va a terminar cuajando, porque también del otro lado hay un partido que no se quiere dejarse caer, o sea, que no se ha muerto, el Centro Democrático no se quiere dejarse caer del juego, pero, ¿saben? Estamos por un momento en que algo está intentando nacer, otras cosas están intentando no morir y se están reajustando un montón de fuerzas, pero para mí sí hay un componente ideológico novedoso. Le reitero, de pronto incluso la punta de lanza de ese componente no es el presidente electo mismo, pero sí hay algunas de las personas que rodean. Es claro, tampoco es una mayoría, porque como es Laura más, pues no tiene un vehículo electoral propio, está jugando también algunas apuestas buenas. Y es difícil leerlo de nuevo porque estamos como en este momento que se están reacomodando las placas tectónicas de algo que nos es difícil leer porque saben cómo se durante décadas, pues la fortaleza de la derecha y del centro democrático era una característica central de este sistema y eso se está desguajando en este momento. Entonces leerlo en ese sentido también es distinto. Pero para resumir, yo creo que hay algo que está intentando diferenciarse del otro. De pronto, ¿saben? De pronto no pelechan. Pero me parece que van a intentar jugársela. Porque así sé. Y creo que la pregunta es entonces, si cuaja o no cuaja y hasta dónde. Porque no, a diferencia de Chile, por ejemplo, las peleas de lo que llaman las guerras culturales gringas no han sido el centro, pues no ha sido el eje de nuestro debate. Y creo que en parte también la apuesta que ha hecho el pacto histórico no es esa tampoco. O sea, el debate es una discusión alrededor de inclusión, o sea, es distinta. Entonces siento que no, ¿saben? Colombia, durante muchos años, como Colombia va en otras direcciones, cuando en muchos países de América Latina hicieron el giro a la izquierda, nosotros estábamos en el debate clarísimo. Y ahora estamos también como en un momento en que no tengo muy claro si se alinea todo con esa o la nuestra derecha, creo que toca mucho. No. Gracias, Victoria Alcine, por esta invitación y gracias también a todo nuestro público, a estudiantes y egresados que veo ahí entre las sillas. Bueno, yo voy a hacer una radical y entonces mi respuesta a la pregunta que tú nos planteaste es para mí sí. Pero quiero decir que las observaciones que yo voy a compartir las hago desde el fenómeno religioso. Y es del fenómeno religioso si hay derecho. Por eso ahorita al final de esta primera intervención voy a tomarme el atrevimiento de leerles una cita textual del giro de la batalla cultural de Agustín Laje, que empecé a leer justamente cuando nos invitó a este espacio. Entonces, la respuesta es sí, para mí, porque de hecho en este libro, se ha convertido en uno de los, no sabría si llaman ideólogos, pero de los pensadores de los grupos religiosos, que yo llamo conservadores, pero seguramente con todo esto que está pasando también tengo que pensar si es una categoría o a veces los llamo neoconservadores. Es un politólogo argentino que creo hace doctorado en filosofía y su tesis doctoral sí es un planteamiento como un debate filosófico con los derivados de filósofos y politólogos que dejaron, digamos, como de mediados y finales del siglo pasado, y también una apuesta activista, por decirlo de alguna manera, en términos de dar una respuesta política a el nuevo paisaje que hay. Me atrevería a decir también que en las Américas.
bueno, Willy López, porque esto tiene contactos también con los movimientos religiosos en España y con los movimientos de derecha españoles. Entonces, a partir de allí, él establece, por ejemplo, en este texto, el tema de la batalla cultural. Y entonces él sí lo pone en un, como en izquierda-derecha, en donde nosotros no somos una nueva derecha, su invitación como activista es hacer una nueva derecha. Entonces, así como anécdota, por ejemplo, decirles que él transmitió los resultados electorales de la segunda vuelta desde su página. Y sale también la transmisión y la comentó. Entonces, bajo esta lucha, es lo que va a decir que, digamos, me sorprende un poco, es que, o sea, porque trata también de luchar en contra de los supuestos de Foucault, los supuestos de la escuela de Frankfurt, y como ellos, o sea, el parte dice, la cultura se volvió todo, ¿sí? Y esta es una batalla cultural, porque ahora la cultura está en toca. Y los de izquierda sí lo tuvieron claro, y lo tuvieron claro desde mediados del siglo pasado. O sea, la izquierda lo tiene claro. Y por eso la izquierda se preocupa tanto por los temas culturales, aunque hacen toda una discusión en términos de qué tenemos por cultura, qué tipos de cultura, pero digamos como lo pones, estamos en una batalla cultural. Y en una batalla cultural que ya no es solo lo que nosotros entendemos por cultura, sino que habla de la economía, habla de la política, habla del Estado. Entonces es como desde las ideas que de estos grupos religiosos, pues sí incluye una batalla cultural que no se circunscribe a lo religioso, y como por el contrario va más allá de ello. No en vano, entonces aquí con lo que mis colegas observaban, yo pensaba, por ejemplo, ¿por qué entonces hablar de la patria milagro? O sea, si eso no fuera importante, porque todo es la patria milagro. O por ejemplo, cuando empiezan a mostrarnos que están haciendo esto del Arca de Noé y que llevan 7 meses ellos estableciendo, o sea, primero estudiando o haciendo un diagnóstico de cómo iba a quedar el país, cómo le iba a dejar el gobierno Petro y qué era lo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué no pensar en una batalla cultural cuando las cosas sí nos llevan aquí? Y otra cosa que ustedes, que Laura nombró algo de El León y el Tigre, ni puedo decir, no lo sé, porque me hablaba con Abelardo, pero es que a él le tocó jugarse por la figura del tigre, porque la del león la utiliza el Partido Colombia Justa Libres. O sea, el símbolo de Colombia Justa Libres es el león, porque todavía no había en ese entonces perdido la personalidad jurídica, que está empezando a tener ahora, les tocaba usar otra figura. Esa por eso digo mi hipótesis, porque si yo lo digo bíblicamente el león el león de Judá es un elemento supremamente simbólico para el pueblo cristiano. Entonces, el otro elemento que quisiera yo decirles es que cuando uno mira, digamos, ya la interpretación que él intenta dar, él dice, invito siempre a una nueva derecha, o sea, como activista significa crear una nueva derecha. Y dice que en esta nueva derecha, y eso es lo distinto que coincido con Sandra, esa nueva derecha incluye sectores que de pronto nosotros no habíamos visto no porque no existan, sino porque de pronto no son visibles o no son tan visibles en redes o los medios de comunicación no los habían hecho visibles, pero por ejemplo los libertarios, ¿no? Entonces, yo escuché los libertarios cuando las marchas del 2016, ¿sí? Cuando los grupos religiosos se organizaron para votar, después de que en el último mes votaron por el no, y después de Pedro, que venía como candidato para las elecciones presidenciales, ellos se organizaron para luchar contra el fantasma del comunismo, que también es una mitad que utilizan mucho, y ahí ya estaban los libertarios, ¿sí? Entonces, puede que no los hayamos escuchado, pero eso existe. O sea, hay grupos libertarios en Colombia desde la década pasada que yo sé. Y lo que va a decir es, los mismos los libertarios, los conservadores, los tradicionalistas y los patriotas
porque en últimas compartimos, ya para no entrar en el detalle de cada uno que comparte, viendo que quisiera resaltar qué es lo que los une. Primero, para el caso de Colombia, la idea de como los antecedentes judeocristianos, o sea, la importancia de los judeocristianos que excluye a los ateos. ¿En qué sentido? En decir que la civilización, ¿no? La civilización nuestra nació con ese corte judeocristiano. Entonces, no importa, eso no excluye a los ateos de este proyecto, ¿sí? Se reconocen esa importancia fundamental. Lo otro es la defensa de las libertades civiles y políticas de también hace 4 siglos, o sea, las libertades básicas, no las libertades de este último siglo en donde estamos haciendo reconocimientos para grupos pequeños. Lo tercero que comparten pues, es la idea del Estado mínimo. Entonces, bueno, yo también estoy estudiando en el Congreso una corriente católica que apoyó a Abelardo, y de eso hablaré en la segunda ronda. Este grupo es como desde algo como revisión legislativa, desempeño legislativo, análisis legislativo, no sé cómo llamarlo, de ellos, y hablan mucho del Estado mínimo, y todos sus posicionamientos frente al Estado económicos son el Estado mínimo. Entonces, no sé si escriben a temas o proyectos de ley que tienen que sacar la primera sorpresa, es que me imagino que los proyectos de género, mujer, familia, los presentan bien. ¿Con sorpresa? No, o sea, presentan 2. Pero, el nuevo festivo que tenemos también se los debemos a ellos. Pero la mayoría tienen que ver es con temas de patriotismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ejército, la policía, las condecoraciones, bueno, es mejor dicho, condecorar a todo el mundo. Sí, entonces es como un rescate de las fuerzas militares allí, muy importante. Y por último, quisiera resaltar un elemento que veo, y es el papel de los organismos internacionales. Y eso es desde los grupos religiosos denunciaron mucho la influencia, por ejemplo, de la OEA, de diferentes organizaciones en donde se presentaron demandas y esas instituciones reconocieron derechos de minorías. Entonces ahí empezó a hablarse, o cuando yo estaba terminando la tesis doctoral, empezó a hablarse del lobby gay. Y entonces ellos aprendieron que tocaba hacer también pues, otro tipo de lobby, porque el lobby gay estaba logrando unas reivindicaciones en donde las organizaciones internacionales querían estar por encima de la voluntad del Estado y por encima de los ciudadanos. Entonces, por eso, ahora cuando yo lo veo también a las Américas, digo, pues entiendo por qué quieren pasarse por encima de la ONU, o utilizan a la ONU como un títere, o la OEA no es tan importante, Trump llama a Infantino corre la FIFA, por los intereses, y entonces es como esos 4 elementos que veo desde lo religioso, que veo muy latentes en la campaña de estos 7 meses, digamos, de las reuniones. En los 7 meses que ellos ya se empezaron a organizar, y que para terminar allí lo que digo es que lo mismo hicieron en Estados Unidos los cristianos conservadores con el gobierno en la segunda, en el segundo. Viviana, Sandra, Laura, muchas gracias por estos elementos de arranque. Creo que hay cosas muy interesantes, hay una conversación muy chévere acá. Creo que nos da elementos. Yo solamente quisiera añadir uno para continuar en la conversación, que también ha estado un poco en la conversación, y de alguna manera este esfuerzo por reconfigurar las relaciones cívico-militares, ¿no? No solamente como la incorporación de una simbología militar en Abelardo, sino transgredir uno de los principios que habían estructurado las relaciones entre civiles y militares, que ha sido todo un objeto pues, como de discusión, que incluso, digamos, rompe con algunos de los protocolos o rituales internos de los mismos militares y en la policía. Lo digo solamente como para ver si van surgiendo elementos adicionales, pero me parece también especialmente interesante 2 cosas que surgen de la conversación. Esta
digamos, estas dinámicas de aprendizaje cruzado. Yo creo que también estas nuevas derechas están aprendiendo entre ellas, pero escuchándolas también es cómo están aprendiendo también de otras fuerzas políticas que intentaron hacer lo mismo, como lo que mencionabas, cómo el lobby gay los lleva a aprender y a innovar. Y en eso, digamos, quiero articularlo con el tema de redes sociales, porque creo que ahí también es una de las grandes innovaciones, y lo hablábamos ahorita antes de empezar el panel, y es que quizás los sectores de izquierda y progresistas también leyeron a Gramsci, pero lo hacían era pontificar sobre Gramsci. También estos personajes leyeron a Gramsci y operacionalizaron en cosas muy concretas, ¿no? Entonces también va mostrando como a veces como que van logrando traducir algunos lenguajes en función de sus intereses. Y algo también que mencionaban es que si bien no tiene una infraestructura partidista, como mencionabas, Laura, la pregunta también va un poco en cuál es la infraestructura, quiénes son, digamos, quienes están atrás, como tratando de articular el mensaje. Y por eso lo quería conectar con el tema de influencers y redes sociales. Sandra, a propósito del informe que publicaron ayer, que es muy interesante, sobre cuál es el papel de los influencers, cuál fue el papel de los influencers en las campañas, pero cómo ves tú el manejo de redes sociales y de lo que pueden hacer estos influencers, ya no solo pues, en lo que fueron las elecciones, sino en lo que va a ser un gobierno ganando las PRIES, que lo que ha querido es un poco saltarse la intermediación política de los congresistas, y eso como puede dar pistas de su estilo de gobierno. Listo. Vamos para dar como un poquito de contexto, con un equipo interdisciplinar de las Estudios Sociales, Políticos Internacionales de la Universidad de Rosario, llevamos varios meses trabajando en un proyecto para tratar de pensar y entender el rol de los influencers en las elecciones presidenciales de Camp Passage. Entonces, eso tuvo varias bandas, un análisis de contenido durante varios meses en Instagram, una mirada, un cubrimiento mediático, y también entrevistas y trabajo para tratar de entender la conexión entre los influencers y las campañas. De ese informe que se referiría a de PIB. Entonces, yo creo que es muy difícil entender los resultados electorales de la presidencia sin entender lo que pasó en el mundo digital. No, por favor, no me malinterprete que después de declaraciones fundamentales, no gana elecciones, sino hace trabajo territorial serio. Pero yo creo que lo digital marcó una diferencia sustancial en esta oportunidad. Porque, y en particular, digamos, mucho de lo que el trabajo que se hizo con influencers. Porque mucho de lo que hizo la campaña de la verdad que fue explicar exitosamente en Colombia estrategias que no me han usado en otros países, pero que sí representaron una innovación muy fuerte para el contexto colombiano. Mucha coordinación, ya habíamos visto a Rodolfo hacer viviendo de WhatsApp, sí, pero es que esto no es solo WhatsApp, es todo mucho trabajo con el uso de WhatsApp, pero hay cosas más allá. Por ejemplo, hay un trabajo muy decidido y cuidadoso, efectivo, de influencers. O sea, básicamente la estructura de influencers era la estructura de comunicaciones de la campaña. Lo interesante para pensar es que de hecho la izquierda llevaba la ventaja y tenía la ventaja con el ecosistema digital de influencers. Y en el 2022, la campaña presidencial que innovó y que trabajó más con influencers fue la campaña de sobre que cultivó directamente a los influencers de izquierda, se hicieron eventos con los influencers, se trabajó, la campaña se acercó a los influencers un montón. Y, o sea, tan es así, que si ustedes miran quiénes fueron los influencers que resultaron elegidos al Congreso ahorita, la gran mayoría son Wally, por ejemplo, pero les suena a Wally, la gran mayoría son esos que venían del esfuerzo del 2022 presidencial, es decir, el ecosistema mismo de influencers lo tenía la izquierda. Pasa es que la campaña presidencial de CPA no lo activó. Mi trabajo decididamente con esa población. Eso no sé, no habla con los influencers de budismo. O sea que ellos se organizaron por iniciativa propia. Después de la segunda vuelta,
vieron los artículos de las Free Poppers. Por ejemplo, las Free Poppers se organizaron ellas en grupo de WhatsApp, ellas, ¿sí? De los Creadores por la Vida se organizaron autónomamente, es correcto, pero no hay instancias ni el diálogo con la campaña, que de hecho Claro. la campaña no se hace a los influencers éxito. En un contraste muy marcado con lo que fue la estrategia del otro lado, donde hubo disponibilidad permanente del candidato a trabajo. Con los influencers piensen ustedes también que es que Abelardo es influencer. O sea, Abelardo entiende esos códigos como pocas personas. O sea, un tipo que sabe hacer a mí, ¿saben? O sea, a mí no me interesa tanto la discusión, o tengan paciencia en el sentido de que no les estoy pensando que piensen si les gusta los contenidos o no, sino que estoy pensando que piensen en lo efectivo que se comunican. ¿Ven? Y cómo conecta con la gente. No si les gusta o no les gusta. Un poquito para salirse de ese lugar. Pero es muy bueno. Y su equipo es excelente en ese sentido. O sea, es una estrategia digital y de marketing político impecable desde ese punto de vista. Que el otro lado descuidó absolutamente. Y el resto la descuidó. Además, porque tenían el ecosistema, el ecosistema lo tenían los equipos. Lo que pasa es que no se activó, el ecosistema se activó autónomamente. Y pues uno, digamos, eso también es muy valioso y ahí hubo cosas súper chéveres, pero pues tiene ciertas limitaciones, sobre todo cuando lo que usted tiene al otro lado es una maquinaria perfectamente asentada, donde hay un cultivo explícito de las relaciones, un candidato dedicándoles tiempo, dedicándoles contenido, construyendo con ellos, que además creo que otro que es clave entender, y tal vez ustedes esto lo puedan entender incluso de sus charlas familiares y de sus espacios familiares, es que, primero, el 58% de la población colombiana se informa vía redes sociales. El 58%. Eso sin duda alguna es mucho de la gente joven, sobre todo la gente joven que está acá. Sí, porque yo ya soy viejita, sí, o sea, yo hablo periódico, ¿sí me entienden? Pero, y escucho radio por las mañanas, ¿cierto? Pero la gente joven acá, o sea, mi sobrina, realmente a veces, o sea, ustedes se quedan con pantallas y son nativos de ese tipo de comunicación. Pero esa estrategia es muy efectiva también con la gente mayor. Piensen en sus abuelitas y en sus tías y en sus hijos. Entonces podría hablar de mi tío. Y lo que esa campaña hizo muy bien fue permitirle a la gente crear contenido. Sí, en el marco de unos lineamientos que, por un lado, tiran línea, pero además en ese contexto te permite igual a ti ponerte lo tuyo y hacerte tú creador o creadora de contenido en ese contexto. Entonces hay una sensación súper fuerte de comunidad. También hay, no les estoy diciendo que eso necesariamente vaya a tener largo aliento, ¿sí? Pero les estoy pidiendo que piensen en eso, en el contexto de lo que significa para una estrategia exitosa de campaña y de construcción de posibilidades digitales. Entonces ahí hay mucho de eso. Es un trabajo bien cuidadoso. Y esas son estrategias que ya se han visto en otra parte. Pero esta gente se ha tomado un uso muy bueno de la inteligencia artificial, muy buena no en el sentido de, no estoy hablando de la ética, de la calidad de los cosas, sí, pero muy eficiente. ¿Sí? Una capacidad de usar esa tecnología de nuevo para generar mucho contenido y replicar mensajes que estaban muy claros desde arriba y que vamos a muy claros. Y eso no se veía a otro lado. ¿Sabes? Como en el análisis de las piezas y todo, no. Eso no estaba, no había como unidad del mensaje. Entonces yo, en este caso particular, nos quedamos en dos, volvió. En este caso en particular, tal vez no sea, o sea, no creo que sea algo, o que esta posibilidad sea exclusiva a la ultraderecha, pero sí creo, bueno, de hecho, pues yo creo que, y hago énfasis en esto, en el caso particular de los influencers, el ecosistema de la izquierda existía. Lo que pasa es que ese ecosistema no se activó, que también es algo que llama la atención.
Yo pondría contacto con esos, pero ¿eso qué significa? Esto ustedes lo pueden ver como si siguieron cubrimiento noticioso o análisis, que los de varios influencers salió muchas noticias, ¿no? O sea, si ustedes consumen contenido en redes sociales, los vieron y las vieron automáticamente. Pero incluso si también lo que hacen es como leer noticias, lo vieron en noticias, porque en particular varios, digamos, hay un círculo muy cercano al que fue la campaña, etc. Entonces yo me voy a imaginar, después de las elecciones, lo que hemos visto es, o sea, como años, ellos formaron parte del comité de campaña, se presentan así mismo, se acercan como la bancada digital, y fueron una columna vertebral de la campaña. Entonces, sin duda alguna, creo que estamos a punto de enterarnos de qué significa que estas figuras que son puentes, porque los influencers son tan eficientes, porque son puentes entre la cultura digital y la política institucional. Entonces es gente que tiene la capacidad, el entrenamiento y el conocimiento de los algoritmos de las redes sociales para traducir cosas muy complejas, explicarte, persuadirte, motivarte y no se ve mejor. De orden, dependiendo de lo que te interese, movilizarte en ese sentido. Entonces creo que son herramientas muy poderosas de comunicación y me puedo imaginar, digamos, que bien utilizados desde el punto de vista independiente de cuáles sean mis objetivos. O sea, es aún más poderoso, no sé, que Twitter, por ejemplo, el siguiente ejemplo, y Twitter bastante poderoso también, ¿no? O sea, por una cosa en equipo. O sea, es un megáfono gigantesco que le llega a un montón de gente. Pero esto además, porque es que los influencers es comunicación segmentada. ¿Sí le entienden? Es segmentada a nivel regional, es segmentada a nivel de tema. Entonces es una capacidad de llevar un mensaje como con precisión, casi quirúrgica. Entonces creo que son herramientas de comunicaciones que pueden ser muy poderosas. Y yo, mujer. Y el otro tema que a mí me interesa mucho y en el que también como que he dedicado mucho esfuerzo a pensar y a escribir y a trabajar es como las relaciones entre la democracia y el poder judicial. Y de hecho yo llegué a pensar estos temas de influencers y esto cuando empecé a pensar en regulación de redes sociales. Es que no puedo seguir pensando y escribiendo esto si yo no entiendo el ecosistema primero. Entonces me metí también a estudiarles un poco fuerza. Y la sensación que yo tengo es que nuestras definiciones tradicionales de democracia, que sean la libertad de expresión, las libertades y la circulación de información, y eso están pensadas para un ecosistema mediático que ya no existe. Sí, pues que la democracia como nos la imaginamos y la entendíamos así en esos, porque, por ejemplo, estas figuras desbaraman todo. O sea, crean un montón de posibilidades de participación que son increíbles, que tienen muchas cosas positivas, que son muy bacanas en general, pero que también desbaratan como los confines de cómo nos habíamos pensado en los espacios institucionales. Entonces yo me podría imaginar, pero estamos muy pronto y no tenemos como mucho a saberlo, que si el juego político nos lleva a un cauce y que queramos tratar de ir más allá de las instituciones o que haya, por ejemplo, bloqueo institucional o no pasen las cosas en el Congreso o algo por el estilo, que estas vayan a ser herramientas que se usen efectivamente para movilizar a la gente y tratar de estancar esos espacios. O sea, yo creo que son puentes de comunicación muy fuertes que vamos a ver cómo los dejan y los próximos años. Muchas gracias, Sandra. Quisiera como conectar con eso último que dices, que precisamente es como también la pregunta que nos hacíamos esta semana, y es el gran interrogante: ¿qué va a pasar cuando Abelardo no encuentre la coalición en el Congreso suficiente para sacar adelante? Aunque ha dicho que va a tener una agenda legislativa muy delgadita, digamos que va a meter muchas cosas ahí. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando encuentre en el Congreso un bloqueo a intereses que son centrales en su proyecto de gobierno? Y ahí eso que mencionas es muy clave, ya no como una herramienta para ganar elecciones, sino una
herramienta para gobernar y para sacar adelante un proyecto. Y creo que eso que dices también de pensamos una democracia para un contexto que nos está cambiando y tratamos de seguir pensando en eso. Con otras colegas teníamos esa conversación en otro espacio y era, claro, hablamos mucho del estatuto de la oposición y qué va a pasar con el derecho de réplica, etcétera, pero pues en un contexto comunicacional como este, ¿no? Se naturaliza eso que estábamos viendo, digamos, a propósito luego después del acuerdo de paz que fue ese estatuto de oposición, digamos, ya las conversaciones van a estar en un lugar distinto. Y un poco para tener en cuenta como cuáles van a ser esas conversaciones y también cuáles son, digamos que la coalición de fuerzas que está apoyando a Abelardo, pues ya lo dijiste, Viviana, todo este tema de los movimientos religiosos. Y me pareció interesante lo que dijiste, es destacar esa heterogeneidad de los movimientos religiosos que están por Abelardo y otros que no están con él. Entonces ahí la pregunta para ti es, ¿cómo es la influencia de los movimientos religiosos para la gobernabilidad de Abelardo de la Espriella y un poco para ese proyecto político que está construyendo sobre la marcha? Bueno, voy a empezar por ir un poquito más atrás en la historia reciente. Y es, bueno, yo estoy pensando para un capítulo del libro que va a salir publicado sobre el populismo. Escribí con una colega francesa el capítulo, la pregunta de nosotros es, o el título del capítulo era, ¿es el pueblo de Dios un pueblo populista? Y en septiembre del año pasado tuvimos una reunión de todos los coautores en la que estábamos discutiendo el borrador. Y nos dijeron en nuestro capítulo como muy lindo, pero ¿dónde está el ejemplo político? Entonces como que la última parte que teníamos que escribir, porque entonces eran no, pero ya en muchos casos o ejemplos de Argentina con de Bukele, o sea, entonces quedémonos en Colombia. Un híbrido. Sí, no, pero sí, lo que nosotros hicimos fue como un estudio de cultos en el 2024 y acabamos de ver el populista de 20 años atrás, pues, como no. Entonces, para ese momento, no sé por qué empecé a pensar en Abelardo como un líder populista. Y empecé a indagar para terminar entonces ese capítulo con la solicitud de los editores para hacer la apuesta por Abelardo. Y lo que descubrí, el entramado que lo descubrí, todo eso que les voy a contar es para entender que creo que son unos grandes aliados y serían unos grandes aliados en las elecciones locales del año entrante. Y es que lo primero que quisiera poner atrás es con eso que te doctoraste sobre los partidos religiosos. Entonces yo vi todo el boom de la tuya, del cito y de la vigencia de ellos como en la esfera pública para la mayoría de ciudadanos, aunque yo estudio enfermería religiosa hace 20 años, entonces para mí no era novedoso, pero para el público era novedoso. Y yo ahí lo que empiezo a leer es, no, yo he entendido mucho este fenómeno en clave de la literatura de movimientos sociales. Entonces, para mí, esto surge como una contraola a la ola feminista y LGTB. Y por eso ahora cuando pues, leo a sus pensadores, entiendo todo en términos de batalla cultural. Entonces, lo primero es señalar es que estas organizaciones empezaron a constituirse, a conocerse y a utilizar también como los recursos que utilizaban los grupos LGTB y las feministas desde el 2016 hasta ahora, pasando por el Congreso de la República. Entonces, sí, vemos, por ejemplo, en este periodo que está acabando, de estos 4 años legislativos, pasaron varias veces, se radicó el proyecto de ley de la marihuana, ¿no es cierto? Los grandes opositores y que celebraban felices que había caído de la bancada gobierno, ¿no? Que está conformada por congresistas católicos y evangélicos protestantes, no necesariamente miembros de partidos religiosos.
¿no? Entonces ahí fue un elemento importante. Y concluyéndolo también con todo lo de la batalla cultural, pensaría yo que es importante, por ejemplo, por quienes han puesto en ciertos ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación está Vivian Morales. Uno de los pensadores libertarios quedó como viceministro de Educación. El Ministerio de la Cultura quedó en manos pues todo el mundo lo ha mirado por el tema con el Centro Democrático. Ella es una gran como creyente católica, no sé si hace parte de alguno de los grupos católicos conservadores que estudio, pero para mí no es en vano lo que se está poniendo de contexto. Hace como 15 días también vi una entrevista a Lucio, y Lucio se volvió protestante, entonces él sí habla en términos desde lo religioso de todo este gran proyecto político. Y además, por ejemplo, el ministro de Vivienda, que es Beltrán, el exalcalde de Bucaramanga, él fue el líder de la campaña de Abelardo en Santander, y todas las rondas que hizo por los pueblos y el Santander fueron lideradas por él, por su jefe. Entonces, como estos datos para decirles que para mí me parece que van a ser importantes. Pero lo último que quisiera contarles, que fue lo que escribí en ese texto que me dio la posibilidad de mostrarlo como un populista, es que pues yo generalmente estudio el fenómeno religioso o viendo a las iglesias o viendo cultos, ¿no? Entonces yo hago análisis de los cultos, y viendo cultos, pues encontré los cultos y encontré unas entrevistas y encontré un pastor que pasa a ser muy importante, que es el pastor Arrazola. Y este pastor, yo encontré también unos videos de él por ejemplo, una entrevista súper chévere para mí, por el descubrimiento en investigación que le hace a la profeta Siniclecos. Y ahí, como están en una entrevista así como entre amigos, entonces cuentan: no, es que ¿te acuerdas cuando estábamos en el almuerzo de posesión de Trump? Sí, que tú nos hablaste de la profecía para Colombia. Y ella: sí, la profecía para Colombia es que el diablo se quiere quedar en la presidencia, ¿no? La izquierda se quiere quedar en la presidencia. Y entonces ahí ella viene a Colombia en marzo del año pasado, y desde marzo del año pasado empiezan los grupos religiosos a articularse de la mano del pastor Arrazola en unos espacios de oración que siempre para las elecciones ellos hacen. O sea, eso no es nuevo, eso no es nuevo. Lo nuevo para mí que surge ahí es que para la segunda parte del semestre pasado empiezan a hablar de Ciro. Ciro fue un rey que en el Antiguo Testamento que le permitió al pueblo de Israel volver a Jerusalén. Y entonces para ellos es muy importante esa figura de Ciro, porque ellos justifican a Ciro como esa persona que no es creyente, pero que la utiliza Dios para cumplir su voluntad. Y entonces ellos empiezan en esos grupos de oración, pues, que son abiertos y transmitidos por YouTube. Ellos empiezan a hablar y a orar, yo digo, después de quién va a ser Ciro, porque ellos dicen: no somos ninguno de nosotros los pastores, que Dios nos muestre quién es el Ciro. No sé cómo se hace esa, pero muestra después una entrevista que le hacen a Esdras, y él como en noviembre, creo que fue el noviembre de octubre del año pasado, y él le empiezan a preguntar, y él ya había salido acá también como, o sea, yo miro todos estos videos en enero de este año, y entonces ya había salido con la crítica de: pero había dicho hace 5 años que no era creyente y ahora es creyente. Y en esa entrevista, la entrevista comienza y él dice: ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Y Abelardo dice: con Ciro, ¿no? Y a partir de ahí, entonces él abre la campaña del Movimiento de Salvación Nacional a Congreso en la Misión Carismática Internacional. Y allí, o sea, yo vi el mismo día, yo no sé si él fue a todos los cultos, pero yo vi los cultos diferentes de ese mismo día, y en los 2 cultos él se muestra como el Ciro, ¿no? Y su lenguaje es totalmente religioso, y la patria milagro, y lo vamos a lograr.
Entonces, como estos anécdotas investigativas que encontré me hace llevar a pensar que los grupos religiosos van a ser fundamentales, pero yo me baso pues, en lo que yo trabajo y es que esto está pensado para algunos de sus líderes como una batalla cultural y en estos términos van a ser importantes y por eso, por ejemplo, ellos dicen hay que acabar, tenemos que coger el Ministerio de Educación porque los colegios públicos, las universidades, todas están lideradas por progresistas, ¿no? Entonces, como esa lucha cultural para ellos, por ejemplo, la educación es un campo de batalla fundamental y el propio campo cultural para redefinir la cultura. Gracias, Vivi. No, y eso que dices, quisiera destacar dos cosas para ir con Laura. Y me pareció interesante también que destacaste, digamos, los miembros de partidos que están en estos movimientos religiosos. Entonces pienso, por ejemplo, personajes como Ariel Pisello, del Centro Democrático, y esos personajes también van a moverse mucho individualmente en apoyos más bien selectivos a Abelardo, más allá que haya, digamos, un movimiento, un partido, digamos, que recoja ese fervor. Y el tema que mencionaste también, ¿no? Como toda la movilización de la simbología y esta imaginería, digamos, cómo va conectándose también con cierto electorado, y por eso quisiera entonces relacionarlo con tu pregunta, Laura, con la pregunta que te voy a hacer a ti, y es, tú has venido estudiando un poco cuál es el perfil del votante abelardista, que hay, digamos, múltiples hipótesis. Pero te quería preguntar un poco quiénes son esos personajes que son más receptivos al mensaje de Abelardo y cuáles son también como las condiciones materiales, digamos, dónde están, en qué estratos, en qué rangos de edad, etcétera, han identificado ustedes de ese abelardista, digamos, que es firme con el proyecto. Gracias, Víctor. Pues de manera muy preliminar voy a hablar de un estudio que estamos haciendo para justamente tratar de identificar eso de cuál es el perfil del votante de Abelardo en la primera y en la segunda vuelta. Hay una cosa que es importante decir, y es que más o menos, según los resultados muy preliminares de una encuesta que hicimos antes de la primera vuelta, antes de la segunda vuelta, antes de la segunda vuelta aumenta la cantidad de gente que vota por Abelardo en contra de ese tema. Como el voto en contra o el antipeterismo o el anticepetismo en este caso, es importante mencionar, aunque según los datos preliminares, nuevamente 4 de 10 personas de las que votaron por Abelardo de la Espriella lo hicieron con un sentimiento anti, más que a favor de. Después, sobre el perfil de quienes fueron los que votaron por Abelardo, yo creo que eso hay que estudiarlo muy bien, porque ya sabemos que pues que este país es muy complejo en términos de la heterogeneidad de las regiones y por lo tanto de los perfiles de los votantes, pero en términos muy generales, en promedio, lo que estamos viendo es que lo voy a decir rápido en una frase. Quienes más votaron por Abelardo son personas blancas, que se reconocen como blancas, de clase alta, educadas, más viejos y más religiosos, ¿no? De ahí pueden llamar la atención algunas cosas, no sé, por ejemplo, las personas más educadas votando por Abelardo de la Espriella, es una cosa que nos llamó la atención cuando lo vimos, y en conversaciones con mis dos colegas con los que estoy haciendo esto decíamos, bueno, esto coincide también un poco con, pensemos en el momento en el que hacen la encuesta, es un momento en el que pues, estamos a pocos días de ir a las urnas a votar, en un momento en el que se empiezan a hacer muchas afirmaciones por parte de las diferentes campañas, en el caso de la campaña de Iván Cepeda, como su vicepresidente, su fórmula vicepresidencial, hablando muy desfavorablemente de la educación, ¿vale? Entonces, bueno, las personas que son educadas, que han hecho un esfuerzo enorme por, qué sé yo, ascender socialmente a través de la educación y ver esta opinión tan fuerte por parte de la candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, pudo haberse asustado, qué sé yo, no sé, toca estudiarlo, toca analizarlo, pero básicamente
respondiendo a esa pregunta tan concreta que me haces, ese es como lo que empezamos a ver sobre cuáles son los resultados de hablar en términos de sociodemográficos. Después, bueno, hay un estudio que hicimos recientemente con Juan Carlos Rodríguez Fraga, con Andrés Manrique sobre la selección, sobre los resultados electorales. Llegamos a marzo 8 de 2026, no alcanzamos a analizar los estudios, pues lo que siguió después con la caída de Paloma Valencia en la primera vuelta, que no llegó en la segunda, como lo anticiparon después de haber leído muy bien en la consulta, pues de haber ganado la consulta interna del Centro Democrático. Entonces estudiamos qué pasó con el Centro Democrático, que después de haber decaído en las elecciones del 2022 se volvió a recuperar en el 2026, y quisimos entender qué había pasado ahí. Para concluir, viendo los datos y hacer un poco de análisis estadística, también teniendo en cuenta un estudio previo que habíamos hecho en el 2022, y lo que vimos acá, pues no nos sorprende, que a ustedes tampoco les va a sorprender, es que el Centro Democrático se recupera, o sea, no hay una tendencia a la baja como puede haber en muchos otros partidos. Es un partido que en el 2014 se crea, por primera vez participa en unas elecciones en las que le va relativamente bien, o sea, unos menos ya no me acuerdo bien, como el 15% de los votos en el Congreso de la República. Después en el 2018 se reafirma y crece. Después en 2022 disminuye su electorado con bastante importancia, y en el 2026 casi vuelve a recuperar los mismos niveles que había tenido en el 2018. Entonces es interesante la trayectoria, ¿no? Como que sube, baja, sube otra vez. Entonces la pregunta que nos hicimos con Juan Carlos y con Andrés fue, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué explica que se la ha recuperado? Obviamente hay factores que podríamos pensar que tienen que ver con el desencanto por parte de muchos con el gobierno de Petro, pero lo que vemos hoy sobre todo tiene que ver con todos los partidos que definimos como status quo o de derecha, y es que al interior de todos esos grupos de partidos pues hay una fractura interna importante en lo que podríamos llamar partidos de derecha, y el Centro Democrático logra recuperar votos que se habían ido para otros partidos de esos que están en ese lado del espectro ideológico. Entonces recupera votos en los territorios, muestra que es resiliente y es capaz en los territorios de recuperar unos votos que previamente había perdido, pero que los había perdido porque se habían ido a partidos probablemente del mismo espectro, del mismo lado del espectro ideológico. Entonces vuelve y recupera PAN, recuperan poder político en las elecciones del Congreso del 8 de marzo, y después pues tenemos que entender bien qué pasa. Seguro hay muchas hipótesis ya sobre qué pasa después de la elección del Congreso con el uribismo encabezado por Paloma Valencia, que le va muy mal en la primera vuelta, y para dónde se van los votos de Abelardo, que sabe Abelardo, para dónde cuáles son los votos que obtiene Abelardo Restrepo, probablemente muchos son del Centro Democrático que migran hacia allá, pero no solamente esos. Entonces eso hay que entenderlo mejor también con datos que la Administraduría ya ofrece, con el gran trabajo que hace en su publicación de resultados, así que el mismo día para analizarlo ya propuesto de votación. Entonces, bueno, o sea, creo que me quedo corta porque todavía no tengo suficiente información, Quiero preguntar algo ahí, que lo tenían acá, pero así yo no lo dije, y es cuando yo creo que el gran colegio religiosos de la Paloma es participar los presidenciales, ¿no? Entonces yo sigo ciertas bienes de chestas evangélicas, ciertos grupos de laicos católicos, y para ellos eso fue como una bofetada, como si es tan prohibida, ahora qué hace con un candidato presidencial LGTB. O sea, para ellos, en esta lógica de la lucha de la batalla cultural, ella fue descartable. Entonces, los grupos religiosos, o sea, yo no quiero generalizar, es como toda la gente practicante, porque desde que estudié esto, pues yo como que sí veo que hay flores
y conservadores dentro del cristianismo, ¿sí? Pero los cristianos conservadores se fueron con Abelardo, claro, un poco más escondido hasta la primera vuelta. Y ya después en segunda vuelta, ya abiertamente hacían alarde en las redes sociales de por qué tocaba votar por Abelardo, no con criterios, o sea, con elementos que ya todos conocemos, como por ejemplo, porque defiende la familia tradicional, por su concepción del Estado, porque es un patriota y ellos defienden el patriotismo, sino también, por ejemplo, ellos usan mucho, y no sé, es algo de estudio, el tema este como esquema de comunismo, ¿no? El fantasma del comunismo. Entonces, bajo esa lógica también del comunismo, entonces me llamó mucho la atención que sacaron piezas en donde explicaban bajo sus palabras qué era el comunismo, ¿no? Entonces, el comunismo es eso, para decir que por eso tocaba votar por Abelardo, y eso viene todo en esta lógica de la batalla. Bueno, pues con estas dos rondas de intervenciones, la invitación es que puedan ustedes también hacer preguntas si las tienen para el panel, también intervenciones, sus propias apreciaciones alrededor de los temas que hemos hablado u otros que no hayamos abordado. Entonces, este es el espacio para que tengamos 20 minutos, media hora para conversar. Primero, es una cuestión sería a propósito de lo que estaba diciendo Sandra de los influencers de Abelardo, estaba pensando, es una coyuntura distinta, pero pensé en Rodolfo Hernández con su campaña exitosa que hizo por WhatsApp, en donde usó también otras redes. Claro, no ganó, no pudimos saber entonces qué hubiera pasado si hubiera sido presidente, pero ahí en ese momento hicimos un estudio sobre las redes que utilizó Rodolfo Hernández en ese momento en comparación con otros presidentes de América Latina que también han hecho. Y lo que planteábamos es lo que hicimos con Raza de Piñero, con Fernando Rosenblatt, con Daniel Bomacho, que decíamos, para el caso colombiano, hubiera sido un desastre de haber llamado a Rodolfo Hernández en la medida que no tenga un partido, ¿no? Que fue lo mismo que yo dije empezando mi respuesta a la primera pregunta sobre si lo hablaba de despliegue. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahí con esa estructura exitosísima de influencers que tuvo, que probablemente explican gran parte del éxito, pero que detrás de eso, ¿qué hay? Y lo sustentan el poder. La pena. Bueno, que la primera pregunta para Sandra, entonces, ya está. No creo que está en... Si quieres... Sí, que pasó. Y todo. Sí, así lo va a ser total en el centro. Pues mi pregunta es un poco relacionada a Laura y pero pues si lo vas a todas veces, si el liderazgo de hablar de los que ya es un poco frágil en ese sentido. Y sí, claramente hay unas novedades como los movimientos que llegan a querer destruir el derecho al aborto. Pero por otro lado hay una debilidad organizativa porque no tiene partidos. A ver, la persona me preguntaba por el tema del aborto, creo que si a mí no me gusta, estoy procesando, como a mí no me gusta, pero ya lo cierro corto. Y no sé si corres riesgo de, o pierdes esos movimientos que te apoyaron fervientemente, pues que esas promesas tan grandes, ¿cómo las cumples cuando no tienes esta organización? O te vas por tener la organización, que entonces buscas tener o mantener al Centro Democrático, al Partido Liberal, el Partido Liberal, etc. Pero entonces no puedes cumplir con esas promesas. Yo pues pregunto si efectivamente los partidos irían con esas promesas que tienen los influencers, o que tienen los cristianos, o los cristianos que los apoyaron, etc. Y la segunda pregunta que tenía es si podrían hablar un poco de globalismo, aunque sea desde el mundo del tradicional globalismo, porque entiendo, por ejemplo, que el canciller que escogió hablar de la espieja viene con esas ideas que vienen de verdad derecha. Yo la verdad lo entiendo muy bien, no entiendo si es una batalla cultural o es como decir que las organizaciones internacionales todas son fascistas. Y tampoco tengo claro cuál es el objetivo de hablar de eso, porque cierra bajadas por un lado, pero sí va a mandar embajador en la ONU. Yo sé que no sabemos bien qué va a ser Abelardo, pero me gustaría saber qué es de globalismo. Hay un capítulo en la batalla cultural sobre eso.
Pues, no sé qué era científica. No, Artais, sí, Arts, de Stipulations, pero te van a estar y después de las NMs. Y ahora, informes, y no sé. Vaya, Kais. Muy interesante que te escuchándolas. Me pregunto sobre este tema religioso cultural y qué tanto puede esto pegar o no desmembrar en Colombia. Y es que yo, después, digamos, 2016, 2017, yo vi varias veces intentos de huir del uribismo y hablar este idioma y de tirar esos globos. Y mi percepción es que ese globo nunca se pegó. O sea, no sé si está la tierra lista para sus semillas, si esos son mensajes que se escuchan y que resuenan. Que la gente es conservadora, sí, como toda la izquierda también es conservadora, todo el mundo es conservador. Entonces te preguntas qué tanto, o sea, si eso es lo que es la principal diferencia, ¿cierto?, de esta nueva derecha, y es que estos mensajes religiosos, esta articulación con los grupos religiosos son tan potentes, si eso va a prosperar. Sí, esto, Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quiero conectarme con un debate que hicimos en el Festival de Gabo con algunos expertos, y estaba también un colombiano que usted conoce, el doctor, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, que yo los invito a leer el informe que acaba de lanzar en marzo sobre relación nueva derecha, discurso de odio. Y hemos discutido de algunas cosas, pero para no ser polémicas, me refiero a un artículo de hecho el colombiano analizando los tweets del nuevo canciller Corpuna. Él se define cristiano pro-occidente, férreo defensor de Dios, patria y familia. Considera, después de 20 años de haber trabajado en el sistema de Naciones Unidas y también en Roma, donde observó cómo trabaja el Vaticano, el Papa, analizó que hay varios enemigos en el mundo y considera que también Sinet es un enemigo. ¿Por qué? Porque considera enemigos textualmente las grandes ONGs que a nivel internacional tienen fondos y poder financiado por Soros y tienen más poder a veces de estados africanos. Y considera que el marxismo cultural controla el sistema de Naciones Unidas. Y yo sí tendría muchas cosas para responder a eso, pero le dejo pensando a la profesora Viviana, que nos hace recordar cómo buscarán satanizar el debate de la OEA, de la Comisión Interamericana, donde también hay un antecedente histórico con el ex procurador Alejandro Ordóñez sobre el tema de la lucha anti-derechos de las mujeres, que mencionaba también una profesora. ni siquiera saben, Sí, no, tenía dos preguntas puntuales, ponga, yo te digo, Con la que se Hola, yo tenía dos preguntas muy puntuales. Una era en relación a los receptores de los influencers. ¿Qué sector de esa gente puede votar? Puede escoger un senador, candidato presidencial, por 10 veces definitiva las elecciones. Esa era una. Y la otra pregunta era para allá, es cómo se procesan los datos de las elecciones en los centros de investigación, cómo se maneja ese tipo de análisis cuantitativo. ¿Cuál son? Ok. ¿Te caja tuyo? Sí, que. Ok. Tal vez que me han popularizado la última y después como una de las primeras. Me preguntabas qué sector recibe los mensajes de los influencers. No, que se puede votar y es que
Pero tú sospechas que son solo momentos. Bueno, digamos, puede haber gente muy pequeña que no llega a las elecciones, no es relevante o hacia dónde va, hacia qué sector del público les es efectivo para lo que ellos quieren. Yo no tengo no hay un estudio sobre eso en Colombia, si eso es lo que, o sea, si lo que quieres es datos, no hay un estudio sobre eso en Colombia y es muy difícil. Yo te puedo dar instituciones. Claro. A mí me parece que las personas que somos mayores tenemos a subestimar la importancia de esos espacios digitales. Y creemos que es que son solo los adolescentes o la gente joven, algo así, que no. Yo creo y me permitiría decir que, no sé, mis colegas, mi familia me llevó a hablar más de esto, lo que les gustaría en los últimos años, y yo te invitaría de verdad. O sea, esto exige como un ejercicio de que uno se salga de la caja con la que uno piensa y uno se informa. O sea, te lo digo porque para mí también es muy jodido y yo trabajo con un equipo de gente joven precisamente porque yo entiendo que yo entiendo. Y lo que yo vi el último año es otra vaina. Es otra vaina. Y eso mueve un montón. Entonces, o sea, primero hay una capacidad de segmentar audiencias muy grandes por cosas temáticas, ¿sí? O sea, porque parte del rollo de los influencers es construir una relación súper cercana en sus audiencias en base a temas e intereses específicos. Y es una vaina súper potente. Entonces, si tú, digamos, tienes como un equipo que da como pilas con eso, tú puedes escoger trabajar, ¿sabes? Como con 20 talentos diferentes y entonces estás pudiendo segmentar muchos audiencias. Mira, en el lanzamiento de Informe ayer estaba una de las personas que participó en el panel de influencers, o sea, influencers hablando, esta persona debe ser ¿qué? 30 años, súper joven. Esta persona hablaba de sus audiencias. Y sus audiencias son en su mayoría hombres mayores. Entonces, primero, eso es lo que tú ves en redes sociales, pero piensa además en cuando te coges el video y lo circulas por WhatsApp. Y piensa en el chat de tus tías, de verdad. O sea, sí, yo entiendo todo ese tiempo. Entiendo de dónde viene la pregunta. Pero hay otras cosas moviéndose ahí. Y eso es una cosa súper potente y conecta con gente por otros espacios que funcionan bien. No, o sea, te estoy diciendo aquí, bueno, que soy responsable de Julio, ¿no? Pero sí que la construcción, como de cierto momento, además, claro, eso se combina con un montón de plata. Porque lo que tenía esa campaña también era mucho músculo financiero. Entonces, tú te escribías, te llevaba un kit con cachos de campos. Entonces, creo que es como pensar en todo. ¿Listo? Es eso. Pero yo, creo que solo puedo hablar de mi experiencia. Que yo tuve que salir del cubo del último año. Y esa salida de mi cubo me llevó a unos lugares súper locos, súper locos. Y muy rápidamente, perdón, y ya les paso incluso, hacía esta pregunta de que tan frágil es el liderazgo del arte, pues esta es la pregunta del millón. O sea, yo en este momento no sé en qué mundo estoy. Después te decía, estoy en el mundo, soy un ideólogo súper comprometido que va a llegar 8 de agosto, a pasar su programa de reformas y a copiar todo, o si estamos en el mundo de un político federalista, pragmático, que está interesado en otras cosas y que usó más en su proyección personal o en otras cosas y que va a hacer unos cálculos y porque no va a pegar la batalla cultural, porque yo igual que ya no estoy convencida de todo. O sea, yo sé que hay gente ahí y si tú miras la distribución de gabinetes, sabes clarito. O sea, hay una porción del gabinete que está comprometida con la batalla de pero no es todo. Entonces, la pregunta es, ¿se va a montar todo el mundo en ese bus? ¿Se va a montar en ese bus y se la van a jugar por esa y eso va a perechar? Pero no, a mí me encantaría responderte a esa pregunta. Y me encantaría oír la respuesta a esa pregunta que es así.
contundente, pero yo personalmente no las preciso. Y el rollo es saber en cuáles los números están. Bueno, Bueno, yo voy a empezar, ya que te estaba respondiendo a ti, por favor, por lo del globalismo. En el sur está para entenderlo mejor, pero lo que yo puedo entender es, por ejemplo, cuando él habla de los conservadurismos, entonces él habla que los conservadurismos podrían ser parte de esa nueva derecha justamente porque hay que rescatar al Estado-Nación. Y por la importancia del Estado-Nación y la defensa que ellos hacen del Estado-Nación. Y de la misma manera los patriotas, o sea, como que dicen, los patriotas se pueden unir a esta nueva derecha porque ellos dicen que no ha habido, o sea, que estas instancias internacionales y también, no solamente digamos pensando en la ONU, sino como las instancias supranacionales, no han buscado solo una unificación económica o comercial como misión, sino que ya quieren una unificación política y cultural y que hay que luchar por eso. Entonces es como ellos dos, o sea, de esos dos que son los que ponen la cara al globalismo, podría esta nueva derecha encontrar como puntos de encuentro, digamos, en parte de la redundancia, para luchar. O bueno, entonces hay un capítulo donde yo supongo que ellos hablan también, digamos, que sociológicamente se habla del progresismo, o sea, el progresismo va más allá de solo los sectores como el OIE, ¿no? Es como todo este fenómeno progresista llegó a esas instancias, entonces, y ellos han logrado todo eso. Entonces, ahora nosotros somos ese como otro movimiento que tiene que luchar contra ellos. Pero si quieres una de esos paquetes secretos, ahí la pregunta que me hacía Silvia y también una parte de tu pregunta, voy a decir como dos o tres cosas. Lo primero es que cuando estudiaba sociología, me acuerdo, ya voy a parafrasear porque no me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo, pero un profesor nos dijo que los grandes teóricos sociológicos, Durkheim, Weber y Marx, estudiaron la religión, no porque todos ellos fueran practicados, sino porque la religión es la que primero muestra los cambios sociales que hay en el mundo. Entonces, digamos, cuando yo les hablé desde la religión, es porque lo que yo trabajo y porque sí creo que no es el proyecto religioso, sino que los cambios que se han dado dentro de estas organizaciones religiosas muestran que pueden encontrar puntos en común con otros grupos, como lo dice Agustín, con los libertarios o con los patriotas, porque el punto de unión no es la religión, son concepciones que se tienen frente al Estado, frente a las libertades, frente a las organizaciones internacionales que les permiten eso. Lo segundo es que dependerá también, o sea, como mirando un poco, ahí lo pongo también otras una Silvia, y es, yo creo que estamos en otro momento de la historia, o sea, y digamos que con el fenómeno religioso que yo estaba estudiando, yo empecé a hablar de eso como a principios de esta década. O sea, los escritos que he hecho sobre eso, sobre cómo va Latinoamérica en el fenómeno religioso, yo sí había hablado como este paradigma entre progresismo y conservadurismo, que lo llamaba, que ahora para mí esta es una nueva etapa de ese fenómeno que estoy estudiando desde lo religioso. Entonces, desde allí, primero, creo que es un momento diferente que no se puede comparar con otros. Pero, mirando como hechos políticos, Dilma cayó, el impeachment de Dilma salió por incumplir cosas con los grupos evangélicos conservadores en Brasil, y ellos luego son los que se unen también con Bolsonaro, ¿no? Entonces, señor, bueno, esa parte no soy. Y los católicos tradicionales también. Entonces podría pasar que con estas grandes promesas sí cumple algo como lo que hizo Paloma, ¿no? Paloma fue prohibida todo el tiempo que estuvo en el Congreso, o sea, parte de la banca prohibida, ¿sí? Pero, digamos, en una de pronto incorrecta lectura, que yo creo que a veces es menosprecia el factor religioso, pues están a buscando traer el centro y
somos, como bien lo dijiste, un país supremamente conservador. Creo que eso era, entonces, amén. Y esto para decirte que, pues eso, o sea, para mí ya viene resonando, pero resuena en lo bajo y no en lo alto, y para mí la muestra de eso fue que ganó el no, o sea, esos cambios culturales religiosos vienen resonando hace tiempo, tal vez no para toda la población colombiana, pero para ese tipo de personas sí, y ahora resuenan con otros conceptos, como el concepto de patria, del Estado mínimo, o sea, con esos términos los católicos que estoy estudiando, que se religieron en este periodo. Por ejemplo, ellos tienen una nación súper, o sea, económicamente hablando, son súper neoliberales, ¿no? Entonces ahí también se une el Estado mínimo con la concepción económica, que no es una concepción económica del catolicismo, ¿no? Sino de las raíces conservadas. Hola, no, súper breve, que ya respondieron por mí. No, gracias. No sé nada de globalismo y tampoco puedo responder eso de la Unión. La Camila, la pregunta del niño, sí, por lo que dice Sandra, ¿qué tan frágil y fuerte es hablarlo? No sabemos, nos parece un poco desde hace tiempo. Yo quisiera responder, y eso hemos dicho en los conversatorios y hemos compartido espacios con Sandra también. Quisiera responder a favor de las instituciones del país, como en las fortalezas institucionales que tenemos, y creer que así es, que hay unas instituciones que son sólidas, que va a haber control político por parte del Congreso al gabinete, al presidente y a su gabinete ministerial, que va a haber control social también, que hay un movimiento social que es fuerte y que tiene posibilidades también de poner contrapesos cuando así se requiera, bien sea porque el Congreso no hace suficiente contrapeso, bien sea porque las Cortes tampoco lo hacen cuando tengamos nuevos magistrados que en algún momento nos habrá. Entonces quiero confiar en eso, quiero confiar en que hay unas instituciones que son sólidas, que son fuertes, que hay un balance de poderes funcional, que hay un Congreso que controla, que hay un pacto histórico que es consolidador y que es fuerte, que va a poder hacer ese contrapeso en todo el tiempo más centrado por la actividad profesional. Entonces ya veremos. Entonces yo creo que, y pues sí, probablemente adelante también le va a tocar entrar dentro de las dinámicas de la política tradicional, como el topósimo Petro también, y como le ha tocado a otros líderes en términos de negociaciones que hay que hacer para poder sacar adelante iniciativas, y en esas negociaciones pues la moderación un poco frente a políticas extremas que proponen. Sí. Yo también voy a preguntar algo que dice Laura, y es para mí. yo también creo que estamos en un momento en donde la política regional está siendo supremamente importante, más que en otros. No sé si la política regional o ciertas personas dentro de las regiones. Para mí, algo diferente de esta elección es cómo emergió el poder regional. El poder regional emergió por los caciques tradicionales de los partidos, ¿sí? Sino otros liderazgos que pueden ser económicos, o sea, otro tipo de liderazgos que están interesados. Entonces, con ello, por ejemplo, eso explica un poco que él haya empezado a gobernar sin haberse posesionado, haciendo visitas a los departamentos. Y eso también tiene que ver con la agenda un poco, bueno, algo que me contaron, algo de la política, pues una de las primeras cosas que hicieron en estos 7 meses fue mirar cuáles fueron las principales políticas de progresismo para tumbarlas, y muchas de estas políticas pasaron fue por decretos presidenciales. Luego, eso que dice que el 7 de agosto van a haber muchos decretos, pues son decretos para tumbar cosas que salieron por decreto y no por el Congreso de la República. Entonces puede que también él, como Pedro, también lo que dice no desconozca el Congreso, sino que creo que se le va a dar una mayor importancia a
los decretos. Y creo que estos liderazgos y esta como descentralización que está haciendo, creo que también puede llevar a que, como no tiene la fuerza de los partidos políticos, no la necesite. También vamos a ver qué pasa con las elecciones del año entrante. Entonces, es una gran ruta, pero le pongo esos dos elementos ahí. Para decir algo sobre la votación final, creo que también es importante que te prepares para la política del espectáculo a lo mismo. Entonces, ¿cuántos decretos? ¿100 ministros? ¿70? Bueno, los 70. Sí, o sea, creo que los 70, ni el punto ni siquiera es que los 70 funcionen, sino el punto es el espectáculo de poner los 70, que el shock de que eso va a generar. En eso, yo creo que se parece mucho a Trump, ¿sabes? Que muchas veces es anuncio como estas jóvenes dicen, pues digo, es que tengo, y el shock, ese anuncio, que eso genera y que pone gente. Entonces creo que me parece que sobre todo en los primeros semanas que se todos en esa clave, o sea, en la clave de que también estás en una juzgando de una pelea discursiva y de poner la agenda. Entonces, pues, habrá cosas que son importantes en los 70 y otras cosas que son importantes, hay puntos que salgan y el borobó que se va a armar alrededor de esa cara. Y bueno, nos va con eso. Sandra, escuchándome, acuérdate que alguna vez leí en un articulito que hablaba de eso, el gobierno performativo, la siquiera toda una categoría de análisis para aquellos gobiernos que no hacen nada realmente, pero su éxito es decir que están haciendo algo y quizás veamos algo de eso con lo que viene. Ya el tiempo se nos ha acabado, estamos a 7 minutos de las 6 de la tarde, según lo que habíamos programado en la agenda. Agradecerles mucho, Sandra, Viviana y Laura, por sus aportes. Yo solamente quiero terminar con dos cositas que me parecen muy chéveres. Algo que dijiste, Sandra, es no sabemos todavía si estamos ante una nueva derecha, pero es un proyecto que quiere ser una derecha y vamos a ver si logra hacerlo. Y nos dejaron unos elementos ustedes de análisis que me pareció muy interesante, y es ver y tratar de seguir caracterizando este fenómeno desde su enfoque ideológico, su psicología y el personalismo sin infraestructura organizativa, pero también me pareció muy interesante poder hacer un análisis de distintos niveles del Abelardo como individuo, el círculo más cercano que le habla el oído a Abelardo, la heterogeneidad de su gabinete, y finalmente quienes votaron por él, ¿no? Y cada una de esas capas tiene un cierto nivel de heterogeneidad. Entonces me parece muy interesante poder haber desagregado el fenómeno que nos da pistas como para poder hacer un seguimiento de aquí en adelante. Entonces nada, nuevamente muchas gracias, agradecerles que nos hayan acompañado en este nuevo diálogo Cinever, y a la gente también que estuvo conectada en redes. Porque también tenemos nuestras redes sociales, no tan sofisticadas, pero estuvieron ahí acompañándonos. Muchas gracias. Chicos. Bien.